a nadie más. A ti daremos la honra, Señor, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor, y así como sacaste de Egipto a tu pueblo, también nosotros nos sacaste de algún otro Egipto, que es el mundo, Señor, y nos has traído a una tierra para acercarnos a ti, para conocer tus leyes, tus mandamientos, y vivir en santidad y agradar tu corazón, Padre. Oh Espíritu Santo, sin ti nada sería posible. Y como decía mi hermano, no debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque el Señor nos manda a estar siempre firmes y caminar en la fe. Te doy toda la gloria, Padre. Te doy toda la honra, Señor, al único que es digno de recibirla. Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, háblanos, danos la revelación, danos, Señor, la sabiduría, el discernimiento, de escuchar tu voz, Señor, de sentir tu presencia, de que aquellos que han venido hoy no vinieron solamente pensando que cumplían, sino vinieron hambrientos, sedientos, necesitados de ti, Señor. Y sé que tú siempre suples nuestras necesidades. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Les invito a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 2. Y el versículo 6. Yo lo voy a leer hasta el final, pero vamos después a entrar solamente en un solo versículo, porque el mensaje de hoy tiene que ver con algunos puntos que en nuestra vida necesitamos. Necesitamos dos cosas: sabiduría y madurez espiritual. Mejor dicho, sabiduría espiritual y madurez de la fe. Eso quise decir. Sabiduría espiritual y madurez en la fe. Y esto que parece difícil no es tan difícil, simplemente es práctico. Y a veces a nosotros no nos gusta mucho practicar. Nos gusta estar quizás, hacer las cosas como nos salen, ¿no es cierto? Venimos a una reunión y si la pasamos bien, digo, qué linda reunión. Y después decimos, la vida pasa a ser algo así, que por momentos lindos pasamos momentos lindos y el mundo enseña que tenemos que pasar momentos buenos y disfrutar los momentos lindos. Pero necesitamos tener sabiduría espiritual y madurez de la fe. Y estas dos cosas tienen que ver de lo que voy a hablarles en esta mañana. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Esta palabra nos enseña muchas otras cosas que a veces hemos practicado y hemos hablado. Pero hoy les quiero hablar de solamente el versículo 6, aunque después podamos ir sacando. ¿Vieron ese cuando uno está haciendo el pan con manteca y saca del tarrito y pone dulces? El resto de la porción es como un dulce que le agregamos a la palabra. Y ese dulce hace más rica la comida, en este caso más rica la palabra. Entonces tenemos que, de alguna manera, tener discernimiento de lo que el Señor nos quiere decir en este día. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y yo quiero hablar aquí dos cosas esenciales. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios primero. ¿Cuál es la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es una sección importante de hombres importantes que escriben de acuerdo a sus experiencias importantes. Entonces podemos tomar que leemos libros de hombres que son sabios. Dicen cosas que parecieran que funcionan, pero no están fundamentadas en Dios, sino en capacidades, en quizás proyectos exitosos. Quizás a veces cuando hablamos con personas sabias, muchas cosas coinciden con la palabra, pero muchas otras no. Entonces esa es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría que te enseña una universidad o te puede enseñar un compendio de gente que pueden hablar o autoayudarse. La sabiduría del mundo es una sabiduría que nada tiene que ver con la sabiduría de la que les voy a hablar en esta mañana. La sabiduría del mundo tiene que ver cuando nosotros empezamos a empeñar nuestro entendimiento al éxito de otros hombres. Y a veces estos hombres se quieren comparar aún con Dios. Esa sabiduría Dios llama una sabiduría nula. Una sabiduría que no sirve, solamente percibe para vivir ciertas experiencias, pero no tiene que ver con lo que Dios nos está hablando acá en 1 Corintios capítulo 2. Amén. Entonces, cuando habla de esta sabiduría, nadie puede percibir esta sabiduría sin antes tener al Espíritu Santo. La sabiduría de Dios es una sabiduría que proviene de lo alto. La Biblia dice que el temor a Dios es la fuente de nuestra sabiduría. ¿Y a qué se refiere? Cuando nosotros decimos que tememos a Dios, estamos atentos de no ofenderle, estamos atentos, como dijo mi hermano esta mañana, de no alejarnos de Dios, de no pecar. Ustedes saben que dice la Biblia, un versículo que dice, aquel que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Sabe qué significa eso? No entendió nada. Y dice la Biblia que el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, son pecados condenados por Dios. Es decir, no el pastor, Dios. Él es nuestro juez. Y dice que ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. Para ser sabios espiritualmente tenemos que saber sacar estas cosas. Yo ahora les voy a dar una receta de la palabra. ¿Cómo ser sabios? Pero antes quiero decir que esta sabiduría, la sabiduría de Dios, es locura para el mundo, claro. El mundo practica otras cosas. Al mundo le parece bien que un niño elija su sexo. Al mundo le parece bien tener un presidente, un gobernante corrupto, porque le conviene, le siguen regalando dinero. Pero ante Dios está todo mal.
Fue condenado en las Escrituras. Al mundo le parece bien robar para comer, pero Dios dice, no robarás. Al mundo le parece bien mentir, pero uno de los pecados letales que no va a permitir que el hombre entre al reino de los cielos es la mentira. Es decir, si hablamos de sabiduría del mundo, hablamos que el mundo genera sabiduría. Yo me acuerdo cuando durante muchos años trabajé en productoras de fruta. Mi padre, mi familia tenía una productora de fruta y yo tenía que trabajar en la distribución y ventas de la fruta. Y en la fruta es una competencia muy complejo porque es un producto perecedero. Es decir, tenemos tanto tiempo para venderlo y si no lo vendemos lo perdemos. Así que tenemos que saber venderlo y tenemos que venderlo muy bien y rápido. Entonces esa calidad tiene que ver con una astucia, viveza. Y ustedes saben que en el mundo de las ventas hay un 70 y hasta podría ser un 80% de mentiras. El que mejor vende es el que mejor miente. Porque te vende un producto que es una mentira. De golpe en la fruta te van a mostrar la primera fila de fruta que está toda preciosa, pero abajo está podrido. Después cuando reclame le hacemos un descuento. Pero no le vendieron lo que figuraba delante. Un ejemplo. Seguramente cuando vos tenés un producto para vender, hay veces que lo querés vender como lo mejor. En el mundo de marketing, nosotros tenemos que saber imponer un producto sin descalificar al otro, porque si no seríamos una venta desleal. Pero podemos demostrarle a otros que lo mío es mejor sin tener que nombrarlo. Ese es el mundo del marketing. Si sabes hacerlo, quiere decir que sos buen vendedor. Si no lo sabes hacer, estás haciendo una venta que te compran una vez, 2 veces, pero después ya no te compran más. La verdad es igual. La verdad es verdad. Pero muchas personas usan la verdad distorsionada para vender y ganar gente, aún para el evangelio, mintiendo. Es algo absurdo. Es decir, ¿cómo? Dios no necesita la ayuda del diablo para convencer a alguien que no tiene a Cristo. Al contrario, nosotros tenemos que ir con la verdad para que ellos crean que mi Dios es real. ¿Sabe cuántas veces he visto falsos testimonios de sanidad? Pero falsos. Ni siquiera estaban enfermos, pero necesitaban decir algo y se sintieron bien en que sean aplaudidos por algo que no tenían. Como también he visto hombres, líderes, pastores, evangelistas, esperando que lo aplaudan a él por el milagro que recibió el otro. Eso es todo mentira. Esa es la sabiduría del mundo, que usa estrategias para ganar gente. Yo estoy hablando de una sabiduría que parece loco lo que les voy a decir, pero es hablado con la verdad. Y no puede llegar nunca esta sabiduría al hombre si no es por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero para alcanzar esto, primeramente tenemos un paso previo que se llama la madurez de la fe. Y acá es un tema que yo quisiera ser breve porque seguramente me quedan 10, 12, 15, más, sí, 5 horas más, no importa. ¿Sí? Ustedes saben que hablamos muchas veces de la fe y creo que todos tenemos algún mensaje de la fe en nuestra cabeza. Hablamos, creo que la semana pasada o la anterior, que era vivir por la fe y caminar en la fe. Y estamos hablando de algunos términos que a veces son mal aplicados y por eso la iglesia después ve a una persona que no trabaja y te dice, yo estoy viviendo por fe. Y sí, no es contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, el que no provee para su casa niega la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que nos manda a trabajar la palabra de Dios.
Amén. No quiero decir con esto que no se pueda vivir del Evangelio, capítulo 15 de Corintios, cuando Pablo dice que es lícito y que Dios también dice que podemos servir a Dios y Dios nos puede sostener también con lo que hacemos. Amén. Pero estamos hablando de que hay personas que se atribuyen el derecho de no trabajar y cargar a Dios de que lo tiene que sostener alguien que imaginativamente o sensorialmente o por una de esas cosas que cayó como un paracaídas y le trajo una ofrenda. Sonría, el Señor le ama. La ofrenda no significa que es algo para el hombre, es para Dios. Cuando ofrendamos al hombre, estamos haciendo un ídolo del hombre. Pero cuando le damos la ofrenda a Dios, es a Él que le damos gloria. Hay personas que viven de la ofrenda pensando que van de iglesia en iglesia contando el cuento de la Biblia. Lo digo así, sin querer herir a nadie. Y de eso quieren vivir. Pero eso no es vivir por fe ni caminar por fe. Porque Dios nos mandó a estar sujeto a un cuerpo que se llama iglesia. Vos no sos la iglesia, vos sos un miembro de ese cuerpo. Porque si fuera la iglesia no necesitas congregarte. Así es como algunos están anunciando. No es necesario que te congregues. Vos sos la iglesia, te dicen. También puedo ser el presidente. ¿No es cierto? Puedo ser el rey. No me sujeto a nadie. Total, yo soy presidente. He escuchado a algunos decir, tú eres un sacerdote hijo del rey. Y lo vi haciendo cualquiera. Digo, pero ¿qué entendió de las escrituras? Por eso la sabiduría humana es compleja porque se limita y muere y perece, dice la Biblia. Y cuando hemos leído aquí que dice que la sabiduría espiritual es la que proviene a través del Espíritu Santo, pero viene primeramente con la madurez de la fe. ¿Y qué es la madurez de la fe? No se lo explicaría en 5 minutos, llevaría mucho entenderlo, pero es simple. Igual es simple. Porque la madurez de la fe es el ejercicio de leer las Escrituras, de orar, de adorar a Dios. Y hay un detalle que es lo que me hace maduro en la fe, es ser constante. Yo no entiendo, como dijo, mi hermano dijo una frase y me es suficiente, se ve que Dios lo guió para decirlo. ¿Cuántos han dejado de ser constantes? Es decir, se han alejado de Dios. Hay personas que están en la iglesia, pero están apartados. No es venir a la iglesia lo que te habilita a ser una persona comprometida. Están apartados porque fuera de esta congregación o de este vínculo llamado reunión, no hay comunión con Dios. Y uno de los detalles de la madurez espiritual es que tenemos que no solamente nutrirnos en la palabra, que para eso hacemos las reuniones, sino sumarle la alabanza a Dios y la adoración a Dios, la obediencia, y una de las cosas más importantes de todo esto es ser constante. ¿Vieron aquellos que van al gimnasio? No me voy a tirar contra ellos porque si no voy a tener problemas familiares. Cuando dejan de ser constantes, pierden todo. ¿Cuántos días van al gimnasio? 5, 6, qué sé yo, lo que sea. Pero un día que faltó, siente que pecó. Si así lo fuéramos con las cosas de Dios, seríamos constantes y estaríamos madurando en la fe. ¿Me explico? Quiero dar estos detalles simples para tener un poquito de ritmo en esto y poder entender un poquito más. A veces somos constantes en nuestro trabajo, no faltamos ni siquiera un minuto tarde, pero a las reuniones llegamos cuando tenemos ganas. Eso demuestra falta de madurez espiritual. No puedes tener sabiduría espiritual si no hay madurez en la fe. Ustedes saben que nosotros
estamos en este momento, antes era Zoom, ahora es Meet de Google, más fácil, más simple. Toca, pum, se abrió y ya ves. ¿Sabe cuánta gente le cuesta abrir el celular o la computadora cuando no puede venir a una reunión? Que no tengo internet, no, que gasto mucho internet. Y lo gastás en otras cosas, pero no lo gastás en tu tiempo para el Señor que te va a nutrir. Si tú quieres ser sabio espiritualmente, tienes que madurar en la fe. Las personas maduras en la fe no son las que oran y las personas se sanan o les pasa algo. Ese es el resultado de algo que Dios provee. Una persona madura en la fe es una persona constante, que no le falla a Dios. A ver, con esto voy a terminar, pero voy a hacer una reflexión final antes. Cuando vos te vas de aquí ahora, seguramente vas a pensar, tengo que cambiar, tengo que dejar esto, tengo que hacer aquello. ¿No es cierto? El día lunes decís, bueno, no era para tanto. El martes decís, bueno, me parece que exageró un poco el pastor. Y el miércoles volvimos a hacer lo mismo de la semana anterior. Llegamos al viernes, el sábado, no, estoy ocupado, no puedo ir a una reunión. El domingo, bueno, ya que me llaman, me insisten, me molestan ya, pero voy a venir igual. Y ahí reflexiona de nuevo y te vuelve a reciclar en tu cabeza lo que el diablo hace para apagar tu fe. Mientras vivas con una fe apagada, no vas a tener discernimiento espiritual. No vas a ser una persona con sabiduría espiritual. Los últimos versículos de este capítulo compara al hombre natural con el hombre espiritual. El hombre natural es el que no discierne, no entiende, le parece locura lo que está diciendo. Algunos dirán, el pastor siempre habla de lo mismo, se le fue la mano. ¿Qué cree que somos? Pecadores. Yo no estoy hablando de que ustedes sean pecadores, ni que nadie esté en pecado, y si lo está, arrepiéntase, porque no soy yo el que lo salva, sino el Señor. Pero sí te puedo dar una recomendación. Estamos en un tiempo donde llaman bueno a las cosas malas y llaman malo a las cosas buenas, y llegará un tiempo, dice la palabra como una profecía, si usted lee las Escrituras, donde habrá comezón de oír la palabra de Dios. Se amontonarán en las esquinas hablando y aparecerán los fabuleros, pero no los que digan la verdad, porque van a ser perseguidos. En Israel hay una guerra en este momento. Y cuando estuvimos en Israel con mi familia, los que perseguían a los cristianos eran los mismos judíos. Los otros días en esa Kibá donde invadieron los palestinos, jamás estaban adorando al Buda. Claro, nosotros somos pro Israel, pero lo que están haciendo no está nada bien. A Moisés le pasó lo mismo. Fue a hablar con Dios y cuando volvió tenían un becerro. No nos confundamos, no usemos camiseta de evangélicos. La sangre de Cristo es la que sana nuestro corazón, la que limpia. No es una camiseta que pertenezco al pastor o al ministerio tal. Si sos de Cristo, tenés que madurar en la fe. Tenés que ser constante, no de vez en cuando, constante. Significa, primero Dios. Hace un tiempo le dije a una persona que tenía que poner primero Dios y me dijo, pero pastor, ¿usted quiere que yo deje de estudiar y de trabajar? No, querido, yo quiero que pongas primero Dios en tu trabajo, en tu estudio y en la iglesia. Se me ofendió. Yo, bueno, Señor, ¿qué más puedo hacer para que entendamos que si tú eres primero, todo lo demás tiene solución? Amén. Y la última reflexión, con esto termino. El versículo decía, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Alcanzaste madurez? Si no la alcanzaste, estás
podés entrar en el proceso de madurar. Si vives en el pecado, sácalo de tu vida. Si eres inconstante, sácalo de tu vida. Para ser maduros tenemos que reflexionar que la fe es la puerta de la salvación. Es un don de Dios dado para todos los hombres, no para algunos, para todos. La gracia de Dios se dio para salvación de todos los hombres. La Biblia dice que por gracia somos salvos, pero es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Si tú quieres ser maduro en la fe, tienes que entender que la fe te va a hacer entrar a un lugar, escucha bien, donde tú te puedes sentir extraño, que no perteneces. Pero esa fe es la que te va a salvar. Y cuando Él te empieza a hablar y tú constantemente empiezas a dejar lo que está mal y empiezas a cambiar y vivir una vida como a Dios le agrada, entonces llegará el momento, sin que te des cuenta, que tú habrás madurado en la fe. Y cuando tú maduras en la fe, lo primero que vas a sentir es lo que dice Habacuc: miré atrás y miré y no podía creer todo lo que el Señor me hizo pasar. Mirás hacia atrás y decís: gracias, Señor, porque me sacaste de las tinieblas, de la oscuridad. Aún siendo cristiano por años, me he relacionado con mucha gente cristiana por años. Llevo muchos años de cristiano. Son más los que se apartaron y se alejaron, se perdieron en lo peor por haberse alejado de Jesús. No te alejes de Cristo. La Biblia dice que es letal alejarse de Dios. Y peor todavía, es letal ser desobediente. Es letal, porque letal significa es muerte. Letal significa que no hay salvación para los que están en pecado, para los que practican el pecado. Es letal para los que se alejan de Dios. Es letal. Y lo tengo que insistir, no se enoje conmigo. Porque yo sé que por ahí en un abrir y cerrar de ojo, yo tengo que dejar un escrito ahí para los que se van a quedar. Pero yo me voy con Él. Y cuantos se vayan con Él es porque han reflexionado en este momento que deben cambiar. En algún momento la iglesia va a ser arrebatada. Y alguien de ustedes, quizás, que espero que ninguno, quizás golpeen la puerta: aquí hay una iglesia, vamos a buscar a Dios ahora. Ya fue tarde. Dios viene a buscar a su iglesia y sabe, más pronto de lo que usted se imagina. Todas las señales se dieron ya en estos últimos días para que esto se cumpla. Usted tiene que estar alerta, atento. No tome esto como una fantasía. Porque si el Señor no viniera, seguramente algunos dirán: no vino. Pero también hay un riesgo de que nos vayamos con Él, nos muramos en un accidente, en lo que sea. Y si tú no estás preparado, es letal. Prepárate, porque el Señor viene pronto. Había hermanos que este año se llevó el Señor. Les dio oportunidad, tuvieron tiempo de darle gracias al Señor y perdonarle, pedirle perdón a Dios. Pero hay otros que no tuvieron esa. Pero no porque Dios no se lo hubiese dado, es que rechazaron todas las oportunidades. Les pareció loco, como decía acá la palabra. Era locura. ¿Cómo te vas a morir? Te vas a ir con Dios. Aquellos que perdieron la esperanza, dice la palabra, son los que dice: come, bebe, diviértete. El Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Necio significa, ¿qué dice la Biblia? El necio, ¿qué dice? No hay Dios. ¿Cuántas veces el necio lo vemos ahí? Cristianos que a mí me duele el corazón cuando los veo en los boliches bailando o haciendo cosas que son del mundo. La necedad es la que niega la presencia de Dios.
Pero si tú quieres tener sabiduría espiritual, tienes que madurar en la fe, tienes que ser constante, obediente, fiel. Y cuando quieras darte cuenta, te vas a encontrar que la familia de la fe es la familia comprometida, la familia que no le cuesta decir al Señor presente, sino que lo hace porque está amando al Señor. Amén. Nos ponemos de pie, así oramos. Si tienes una oportunidad en esta mañana, y yo no te voy a llamar a que vengas ni nada, simplemente que tú sepas que si Dios te habló, dice Hebreos 6, 7 y 4, 7, lo mismo. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas su corazón como en la provocación. A Dios le provoca cuando alguien escucha a Dios y trata de desviar su atención o pensar en otras cosas. Muchas veces el Espíritu Santo está hablando y alguien se está distrayendo y busca distraerse para no escuchar, porque Dios habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Y hoy el Señor te está diciendo, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy cuando tú vas al mundo vas a ver que el mundo te la hace fácil. Y no es que Dios te la haga difícil, sino que el hombre prefiere el mundo antes de buscar a Dios. Pero Dios no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. La gracia del Señor es que seamos salvos por la gracia y por la fe. La fe, madura en la fe. Si Dios te salvó, si Dios te habló, si Dios te dijo, empieza a obedecer, empieza a creer, empieza a confesar, Señor, yo quiero servirte, quiero ser tu hijo, tu hija. Pero yo subrayo en la Biblia mía, dice, sé constante, constante en la oración, constante en la obediencia, constante en la fidelidad. Que nada apague en tu vida la posibilidad y el derecho de ser hijo de Dios. Padre Dios, yo te doy gracias por este mensaje esta mañana. Y sé, Señor, que tu Espíritu, oh Espíritu Santo, tú eres maravilloso, Señor. Pusiste cada palabra de este mensaje en mi boca. Fuiste el que hablaste en lugar mío porque yo ni siquiera estaba pensando en lo que estaba diciendo. Simplemente decía, Señor, habla tú. Y Señor, me hablaste a mí. Quiero madurar en la fe. Quiero ser constante. Quiero ser obediente, ser temeroso, nutrirme de tus mandamientos. Señor, y saberlo solamente, no obedecerlos y serte fiel. Y por sobre todo ser constante. Señor, y eso me hará sabio espiritualmente, eso me hará tener la mente de Cristo, eso me hará escuchar la voz de Dios, aunque otros digan que estoy loco, aunque otros digan que lo que estamos profesando es una locura. Espíritu Santo, yo sé que hay varios locos en esta mañana como yo, pero locos por ti, Señor. Loco por tu palabra, loco por tu presencia. Te amamos, Espíritu Santo, y sé que cada vez que tú nos hablas, Señor, nos llevas a reflexionar y a entender y a caminar. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Tú eres bueno. Alguien está del otro lado de la cámara de rodillas diciendo, Señor, ayúdame. Te necesito. Aquí también hay alguien que está diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Te necesito. Espíritu Santo, yo sé que tú revelas todas las cosas y que haces grandes milagros. Pero Señor, necesitamos madurar en la fe. Necesitamos ser constantes. Señor, tú nos hablas. Alguien aquí en esta mañana quiere decir, Señor, ayúdame, perdóname. Es como nacer de nuevo.
Como dice la canción, en el lugar que te conocí, primer amor, llévame a ese lugar, Señor. Espíritu de Dios, pasa una vez más sobre nosotros. Señor, tú sabes que nuestras necesidades son grandes muchas veces, pero para ti no son nada porque tú lo haces posible, lo que es imposible para el hombre. Señor, si somos maduros, la fe, y tenemos sabiduría espiritual, entenderemos que no hay nada imposible para mi Dios, para este Dios que yo tengo, para este Dios que estoy predicando, para este Dios que está en la Biblia, para este Dios que te está hablando, que te está diciendo, hija mía, me acerco a ti para abrazarte, hijo mío, tanto te he hablado en tanto tiempo y hoy estás escuchando con fin mi voz. Hoy el Espíritu Santo te está hablando. No cierres tu entendimiento a tu convicción humana. Deja que Dios te hable y te haga sabio espiritualmente. Señor, antes de ser sabios fuimos carnales, dice la palabra. Y luchamos con nuestra carne diariamente. Y hoy te pido, Señor, que nos des el antídoto para vencer la carne. Oh Señor, yo te pido una bendición por esta iglesia, por cada hermano que ha venido hoy, por los que no han podido llegar, por los que están, Señor, están lejos hoy, por los que están a distancia, por los que escuchan este mensaje por internet, por aquellos que se están conectando por las redes. Espíritu de Dios, en esta mañana eres tú nuestro anfitrión. Eres tú quien nos habla, Señor. Eres tú quien nos guía. Eres tú quien nos abraza y nos fortalece. Señor, bautízanos en tu amor, en tu paz, en tu salvación. Bautízanos en fe, Dios mío, para que tengamos una fe inquebrantable, Señor. Pero bautízanos, Señor. Te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, los que hoy llegaron. Tengo